Bueno, estaba contando que que este cuadro se le llama síndrome de Estocolmo desde entonces en honor a aquel acontecimiento que tuvo lugar del atraco, ¿no? Lo curioso de este atraco y que fue lo que llamó la atención de los investigadores es que las víctimas, es decir, los rehenes, los que estaban allí prisioneros de aquella gente, y los atracadores se hicieron muy amigos, ¿no? Hicieron una amistad que incluso duró mucho tiempo cuando ellos ya fueron condenados, ¿no? Incluso hubieron romances y mujeres enamoradas que les escribían cartas a la cárcel y toda esta cosa que siempre sucede, ¿no? Entonces las víctimas fueron atendidas por terapeutas en su momento y les contaron que su máximo miedo no era el que los mataran los captores, sino que la policía eran los malos para ellos, ¿no? Es decir, que fijaros cómo en este mecanismo lo que se hace es invertir el peligro, ¿no? El peligro no viene de tu captor, sino que viene del que viene a salvarte, ¿no? Esta modificación de la realidad es lo que se conoce como síndrome de Estocolmo. Después del síndrome de Estocolmo se conoció otro caso, que es el caso de Patricia Hearst. Patricia Hearst era la hija de un millonario americano, la hija malcriada de un millonario americano, que con independencia de que tuviera o no privaciones en su infancia, seguramente las tuvo, pues esta mujer fue secuestrada por un grupo terrorista, el Ejército de Liberación de no sé qué, y la tuvieron prisionera en un armario durante no sé cuánto tiempo, y al final la integraron en el grupo, ¿no? Aquí hay unas fotos de Patricia Hearst que os he puesto para que veáis que esta chica pasó a convertirse en una guerrillera de este grupo, ¿no? Y participó en varios atracos y en varias acciones militares hasta que la policía los desmanteló, ¿no? El asunto es que esta mujer, que había sido sometida también a este lavado de cerebro, pudiéramos decir, por este grupo terrorista, pues tuvo una vida posterior a ese, desarrolló un trastorno por estrés postraumático, fue tratada y al final se casó con su guardaespaldas, ¿no? Igual como en la película El guardaespaldas, que al final ella se enamora del guardaespaldas, que es la mejor opción, claro, para una persona así, ¿no? Imaginaros lo que es la vida de uno si no tiene un guardaespaldas, ¿no? Después de haber vivido eso, ¿no? Total, que Patricia Hearst al final parece ser que tuvo un matrimonio feliz con este hombre y nunca más se supo de ella, ¿no? El caso es que este caso de Patricia Hearst pues también está, digamos, en los anales de la cautividad, cuando se habla de cautividades, ¿no? y de casos de personas que han cambiado, por así decir, sus valores y su manera de pensar inducidos por la cautividad sea de un caso o de otro, ¿no? Bueno, naturalmente todo esto que estamos hablando tiene que ver con uno de los mecanismos más elementales de la psicología dinámica, ¿no? Que es la identificación con el agresor, ¿no? Vosotros habréis oído hablar, ¿no? De la identificación con el agresor, ¿no? De manera que antes de hablar de la identificación con el agresor, que es un mecanismo patológico, pudiéramos decir, o un mecanismo específico, pues tenemos que hablar de la identificación, ¿no?
Y la identificación es un mecanismo descrito por Freud en 1917 en un artículo, bueno, en varios artículos lo desarrolla, pero sobre todo lo más conocido es Duelo y Melancolía, ¿no? En Duelo y Melancolía es donde Freud se explaya más sobre este mecanismo de la identificación, ¿no? Es lástima que no podáis ver este cuadro de Escher, porque la identificación hoy en día, desde el punto de vista de la neurociencia, pues se le ha dado más vueltas y se ha reconceptualizado de otra manera, ¿no? Pero podríamos decir que la identificación es algo así como meterse en la cabeza de otro o meter al otro en la cabeza de uno, ¿no? Meter al objeto en la cabeza de uno e intentar, digamos, parecerse a ese uno que se toma como referencia, ¿no? Naturalmente la identificación tiene grados, por así decir, ¿no? Y tiene errores y tiene exageraciones, como es el caso de la identificación con el agresor del que hablábamos antes. La identificación es lo que conforma la identidad, es decir, somos alguien, ¿no? Somos algo, somos un ser, porque tenemos una identidad, y esa identidad que tenemos, ese yo profundo que tenemos, está relacionado con sucesivas identificaciones que vamos haciendo en la vida, ¿no? Usualmente en el núcleo de esa identificación está la madre, siempre, ¿no? La madre es, digamos, el bucle vacío, ¿no? El bucle primigenio, la identificación más profunda que tenemos. Y la identificación además es un mecanismo de defensa, es decir, no es algo que hacemos precisamente para liberarnos de la, digamos, desamparo en el que venimos al mundo, ¿no? Nos apoyamos en otro precisamente porque no tenemos el aparato perceptual, cognitivo y conductual necesario para valernos por nosotros mismos. Es decir, que tenemos que tomar siempre una muleta en ese otro, en ese gran otro, que es la madre al principio, luego los padres, luego los amigos, compañeros, etcétera, ¿no? O dicho de otra manera, lo que somos es una sumatoria, una sumatoria no lineal, una sumatoria de otros yoes que conforman el nuestro. Es decir, que la identidad de uno no es algo esotérico, no es algo que nos venga sino que es un proceso que vamos adquiriendo con el tiempo hasta que lo consolidamos, y siempre está además en movimiento, es decir, no es algo que se detenga y a partir de ese momento ya no haya más identidad, sino que siempre estamos construyendo esa identidad. Es un constructo para toda la vida, ¿eh? Por ejemplo, yo ahora que me he jubilado, pues tengo una identidad de jubilado, ¿eh? Que antes no tenía. Antes yo era una persona que trabajaba en este hospital y estaba institucionalizado, es decir, como los locos, ¿no? Estaba por aquí y me resultaba muy raro el mundo exterior, ¿no? Ahora estoy construyendo de nuevo esa identidad de ocio, ¿no? Que uno construye cuando no tiene obligaciones ni horarios ni tiene que madrugar, ¿no? Es decir que la identidad y la identificación se va construyendo con el tiempo y es un proceso dinámico, es para siempre, ¿no? Freud decía que la identificación es un proceso psicológico mediante el cual un sujeto asimila, fijaros esto, un aspecto, una propiedad o un atributo del otro y se transforma total o parcialmente sobre el modelo de este. Es decir, que la personalidad se constituye y se diferencia mediante una serie de identificaciones, ¿eh?
Lo que ocurre es que las identificaciones las elegimos nosotros y las elegimos en función de nuestras necesidades y de nuestro temperamento. Es decir, no elegimos cualquier cosa, elegimos lo que mejor se acomoda a nuestros deseos, ¿no? Esta es la definición que dio Freud a la identificación. Y recordar que en este sentido la identificación es un mecanismo de defensa, una copia del original, ¿eh? Ahora bien, ¿qué copiamos del original? O sea, ¿por qué copiamos a nuestro padre o a nuestra madre y no a nuestro cuñado, o a nuestra hermana o a nuestro hermano? O sea, ¿qué copiamos? Pues copiamos a un original que nos resulta atractivo. Es decir, a alguien que se ama, que se admira, que es más fuerte, que es más capaz, que es más tierno o más cariñoso. En cualquier caso, la identificación, como podemos ver, sigue un patrón de amor, ¿no? En el sentido más indiferenciado de la palabra. Hay algo que nos gusta, que nos resulta atractivo del otro, y en ese sentido, pues lo metemos, hacemos una copia de ese original. Porque sería absurdo identificarse con alguien que es más tonto, que es más débil, que es una persona detestable, o que es una persona que no nos quiere, ¿no? O una persona que nos rechaza. O sea, lo que suele suceder es que cuando nos identificamos lo hacemos con alguien que es más fuerte, más cariñoso, más capaz, más listo, más inteligente. Es decir, que se puede, que lo más lógico es que esa copia sea una copia por amor, ¿no? Pero fijaros que la identificación tiene tres aspectos, ¿no? Yo no sé si vosotros sabéis que la introyección es otro mecanismo de defensa que es más primitivo que este, es más primitivo que la identificación, ¿eh? La introyección es el hacer nuestro un aspecto de la figura de referencia. Por ejemplo, el padre es médico y el hijo es médico, ¿no? Eso es una introyección. O el padre tose y el hijo tose, ¿no? Eso es una introyección de un rasgo. O el padre es borracho y el hijo es alcohólico, ¿no? Eso es una introyección que es un rasgo. Y esa introyección no está guiada por el amor, sino que es ambivalente. Es decir, hay aspectos amorosos y hay aspectos de rechazo, ¿no? La introyección tiene la gracia de que, a diferencia de la identificación, que se produce siempre por amor, pues la introyección tiene la gracia de que las causas por las cuales introyectamos algo son ambivalentes, como acabo de decir. Pueden ser debidas, por ejemplo, a la codicia, ¿no? La codicia, es decir, una persona puede codiciar aspectos de la otra y simplemente arrebatárselos, robárselos, ¿no? Apropiárselos. Y además existe otro tipo de identificación, que es la identificación con el agresor, de la que estamos hablando, que está motivada por el miedo. Es decir, no está motivada ni por el amor, ni por el odio, ni por la codicia, ni por nada de eso, sino que está motivada por el miedo. Eso es la identificación con el agresor. Es decir, la persona, el niño, el rehén, el cautivo, el que está sometido a una tiranía doméstica o cualquier otro tipo de forma de dominio, se identifica con el agresor para
ser igual que él, es decir, y adivinar o tratar de adivinar qué es lo que el otro desea para eludir el castigo, ¿no? O eludir la agresión, ¿no? En este caso, los rehenes del síndrome de Estocolmo, del caso de Estocolmo, pues serían personas que habrían hecho una identificación con esos agresores por miedo a que los maten, y que en esa digamos, identificación con ellos llegan a un punto de comprensión, de identificación con las razones del otro, y abandonan su mundo moral, es decir, abandonan su criterio podríamos decir anterior al hecho. ¿Deja de haber miedo? Sí, claro. Es decir, eso se hace para exorcizar el miedo. Es decir, es una posición poco eficiente, ¿no? Podríamos decir, porque el miedo va a seguir estando. Quiero decir, en este caso duró seis días el cautiverio, ¿no? Pero hay cautiverios que duran toda la vida. Los cautiverios de una esposa que vive con un maltratador, ese cautiverio dura toda la vida, y en ese sentido ese mecanismo va flojeando, poco a poco. No es un mecanismo eficaz, pero es un mecanismo para salir del paso. Bueno, aquí hay otro, es una lástima que no lo podamos ver, che. Hay un par de libros que os he traído, de Ferenczi, uno es de Sándor Ferenczi y otro es de Anna Freud, que ambos describieron la identificación con el agresor el mismo año y lo publicaron casi simultáneamente, ¿no? Anna Freud en un libro que se llama El yo y los mecanismos de defensa, y Sándor Ferenczi en un libro que se llama Confusión de lenguas, ¿no? Sándor Ferenczi era el discípulo húngaro de Freud, y podríamos decir que era uno de los psiquiatras de segunda generación, los psicoanalistas de segunda generación. Sándor Ferenczi hoy es mucho más reconocido que el propio Freud por los psicoanalistas de tercera y cuarta generación, que son, como sabéis, los que se dedican a tratar los casos más graves, los trastornos narcisistas y los trastornos límite de la personalidad, los trastornos que para Freud hubieran sido inanalizables, ¿no? Freud pensaba que había neurosis analizables y neurosis inanalizables, que él llamaba neurosis narcisistas, ¿no? Estas neurosis narcisistas son lo que hoy vemos en la clínica, todos los días, el TLP, el trastorno narcisista de la personalidad, los trastornos psicopáticos, todo esto que vemos en la clínica de hoy, para Freud era inanalizable. Sin embargo, hoy, y gracias a que se han hecho modificaciones en la técnica que el propio Ferenczi descubrió, pues se pueden tratar con psicoterapia este tipo de pacientes, a pesar de que Freud pensara que no eran analizables, ¿no? Bueno, y Anna Freud, ya sabéis que es la hija de Freud, la única hija que siguió los pasos de su padre, y que escribió un libro que se llama El yo y los mecanismos de defensa, donde describe la identificación con el agresor. Ferenczi se dedicó durante mucho tiempo en su vida a analizar niños abusados, ¿no? Niños que habían sido abusados. Y era un gran defensor de la igualdad de los homosexuales, y además de eso era una persona que propuso modificaciones en la técnica, sobre todo la contatransferencia, ¿no? O sea, relacionadas con la contatransferencia. Es decir, Ferenczi pensaba que los terapeutas de estos casos graves necesitaban
más tratamiento que los psicoanalistas corrientes. Entonces, un psicoanálisis podía durar 3 meses, ¿no? Un psicoanálisis didáctico de entonces podía durar 3 meses. Y con ese tiempo, naturalmente, no se puede revisar nada de la personalidad. Ferenczi lo que propuso fue un tratamiento más profundo y largo para los terapeutas, precisamente porque observó algo que es muy importante saber, y es que un tratamiento por sí mismo puede ser traumático también, ¿eh? Todo depende de cómo se hagan las cosas por parte del terapeuta, ¿no? Y él lo cuenta en una serie de párrafos de este libro. Los niños víctimas de la pasión del adulto, cuando él habla de la pasión del adulto versus a los niños, por eso se llama confusión de lenguas, se refiere a la pasión sexual o agresiva o de su rechazo. Estos niños ponen en marcha un proceso de disociación, de fragmentación, que implica la amputación y expulsión hacia afuera de una parte de ellos mismos. Es decir, cuando estos niños han sido abusados, lo que hacen es que expulsan todo lo que es genuino, que es de ellos mismos, y dejan ese lugar vacante. Y ese lugar vacante es ocupado por un implante desde afuera. Un implante que Ferenczi mismo dice que es como un teratoma. ¿Sabéis lo que es un teratoma, los médicos? Médicos, ¿sabéis lo que es un teratoma? ¿Un tumor de dónde? Exactamente. Es un tumor que suele ser de ovario, y que es ectodérmico. Es decir, ectodérmico quiere decir que hay uñas, pelos, dientes y cosas de esas, ¿no? Y es benigno, además. Es decir, No, hay maligno. ¿hay maligno también? Sí. Pues yo tenía entendido que era benigno. La mayoría sí. La mayoría sí. Bueno, pues lo que dice Ferenczi es, él llama a este implante, porque en realidad el teratoma es eso, un implante como la endometriosis, ¿no? que se van sembrando cosas en donde no tocan, pues le llama teratoma a este implante psicológico, ¿no? Y describe que cuando nos sentimos agobiados por una amenaza ineludible, lo que hacemos es identificarnos con el agresor, con la esperanza de sobrevivir, sentirnos y nos convertimos precisamente en lo que el atacante espera de nosotros, en cuanto a nuestra conducta, percepciones, emociones y pensamientos. La identificación con el agresor está en estrecha coordinación con otras respuestas al trauma, incluida la disociación. A la larga es habitual llevar al masoquismo, a la hipervigilancia crónica y a otras distorsiones de la personalidad. Es decir, que cuando sucede lo de la identificación con el agresor, lo que sucede es que esa persona pierde todo lo que era genuino en él y adopta la personalidad del otro como una manera de sobrevivir a esas circunstancias de agresión, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy interesantes para la clínica, ¿no? Por ejemplo, hoy en día se sabe que algunas personalidades límite son muy hiperempáticas, ¿no? Bueno, hiperempáticas quiere decir que sabe lo que estás pensando, ¿no? Que es como si tuvieran poderes, como si tuvieran poderes mentales, ¿no? Tú estás hablando con una persona de esas características y te adivina, ¿no? Lo que tú piensas. Pues la hiperempatía de algunas de estas personas parece que tiene relación con haber vivido infancias traumáticas donde adivinar qué es lo que el otro deseaba
sería de alguna manera vital para seguir vivos, ¿no? La hipervigilancia crónica, en este sentido, tendría que ver con la hiperempatía, ¿no? Hay personas que tienen como poderes, incluso niños, ¿no?, que tienen como poderes, que te hacen sentir como si estuvieras vigilado por una instancia policíaca, ¿no? Eso es lo que se llama en psicoanálisis la identificación proyectiva. La identificación proyectiva quiere decir que el paciente nos inyecta aquello que él quiere que sintamos. Eso es muy frecuente en lo que se llama la transferencia erótica, ¿no?, entre paciente y terapeuta. En transferencia erótica hay personas que están especializadas en erotizar las relaciones, ¿no?, como una manera de quitarle, digamos, hierro a la relación profesional. Es decir, lo que buscan es erotizar las relaciones, seducir al terapeuta, y lo hacen de una forma muy sutil, ¿no?, a través de inyecciones o de microinyecciones que te van metiendo y que eso afecta mucho a la contratransferencia, ¿no? Eso afecta muchísimo a la contratransferencia, hasta tal punto que el terapeuta lo que quiere es que el paciente no venga, ¿no?, o pasárselo a otro, o a mí me lo decía otro día un compañero, decía, ojalá no venga, ¿no?, ojalá fulanita no venga, ¿no?, porque es que me pone de los nervios. Claro, me pone de los nervios porque te está intentando seducir y te está metiendo el veneno para que tú piques, ¿no? Naturalmente, él no picó, pero el veneno ahí estaba, ¿no? Y es difícil de deshacer, ¿no?, este nudo. Sobre todo cuando te está amenazando con suicidarse, ¿no?, que era el caso. Bueno, pues esta es la manera en que el miedo deviene en adoración, ¿no? Es decir, el miedo puede convertirse en amor, el miedo puede convertirse en adoración, y en este sentido de Ferenczi significaría tratar de sentir algo que algún otro siente, especialmente entrando en la mente de otro, moldeando la propia experiencia en la del otro, ¿no? Esto sería un poco la conceptualización de la identificación con el agresor, ¿eh?, que, como vemos, no está motivada por el amor, ni por la codicia, ni por el odio, sino por el miedo. Bueno, la cautividad de la que estamos hablando, pues es una cosa que la podemos encontrar en multitud de lugares, ¿no? Las sectas, los campos de concentración, los cautivos o niños soldados en la guerra, la esclavitud sexual, y sobre todo en dos cuestiones que vamos a hablar ahora, que son los raptos, ¿no?, y las instituciones totales. Las instituciones totales, ahora os contaré qué es, pero en los años 60 hubo un libro que fue un libro de esos de culto que todos los psiquiatras leíamos, y que se llamaba Internados, de un sociólogo que se llamaba Erving Goffman, ¿no? No sé si lo habéis oído nombrar, ¿no?, a Goffman. ¿Nadie sabe quién era Goffman? Pues cuando yo era joven como vosotros, si no habías leído a Goffman, no entrabas a trabajar. Goffman era el Pope de la antipsiquiatría, ¿no?, podríamos decir. Digamos, el que ofreció a la antipsiquiatría el marco conceptual para quitar aquellas cosas que se llamaban manicomios, ¿no? Vosotros sabéis que antes había una cosa que se llamaba manicomios, que ahora ya no existen con ese nombre, pero que entonces la batalla contra los manicomios fue una batalla política que duró muchos años y que aún no ha terminado, por cierto, y que estaba basada en la idea de Goffman
de que las instituciones o ciertas instituciones, como las cárceles, los cuarteles, los orfanatos, los conventos, los reformatorios, los manicomios, los campamentos de refugiados, todas estas instituciones eran totalitarias. Totalitarias quiere decir que por sí mismas generaban patología. Por sí mismas. Solamente por el hecho de estar allí, las personas podían enloquecer, ¿no? Esta idea de Goffman pues tuvo mucha influencia en la psiquiatría de los años 60 y 70, que como sabéis fue una psiquiatría que intentó que los manicomios de aquellas instituciones desaparecieran, ¿no? Y sustituirlas por otra cosa, que es lo que tenemos ahora, ¿no? Ahora os contaré. El otro día, en la sesión clínica del otro día, que la hizo Rafa Mora, trajo un caso de hace muchos años, no sé si lo recordáis, un caso de hace muchos años, donde el paciente pues había atravesado varias fases de la historia de la psiquiatría, ¿no? Y a Rafa Mora le hacía gracia que cómo se entraba, ¿no?, en un manicomio. En un manicomio era muy fácil de entrar, ¿no? Lo que era difícil era de salir. Era prácticamente imposible, ¿no? De hecho, la mayor parte de altas eran por fugas, ¿no?, que también lo nombró él. Porque el manicomio era una institución total. Es decir, el que entraba allí era para siempre. Naturalmente, podéis entender que cuando yo trabajaba en un manicomio eran los primeros años en que había médicos en los manicomios, ¿no? Antes de yo no había nadie aquí en los manicomios. O había un señor que venía por la mañana y pasaba visita, ¿no? Pero no había, digamos, esa cultura de devolver al paciente lo más tempranamente posible a la comunidad para que no se cronifique, ¿no? O sea, que Goffman, de alguna manera, lo que estaba poniendo sobre la mesa es que ese tipo de instituciones generaban patología, cronificaban a la gente y cronifican también a los psiquiatras, ¿eh? No os creáis que solamente se cronifican a los enfermos. Los psiquiatras estamos muy institucionalizados, ¿no? Sobre todo los que trabajamos en entornos hospitalarios. Dicho de otra manera, que Goffman descubrió que había una serie de instituciones que aún existen. Por ejemplo, los orfanatos ya no existen, ¿no? Los orfanatos no existen, pero existen cosas parecidas con los niños, ¿no? Existen centros de estos de tutela o que ahora está en la prensa, ¿no? Hay una denuncia por ahí de malos tratos y tal. Es decir, los reformatorios ya no existen, pero existen dependencias donde los niños que cometen algún tipo de delito van a parar allí, ¿no? Estas instituciones, conventos, bueno, vosotros no sé si sabéis, pero los conventos son un lugar de tramas y de cosas rarísimas y de histerias y de enfermedades, de secretos y de curas y de monjas y tal. Y, en fin, se podría hacer una novela, y de hecho se han hecho muchas novelas sobre conventos. No sé si habéis leído una novela que yo os la recomiendo, que es muy buena, que se llama Los demonios de Ludun, que es de Huxley. Los demonios de Ludun, que es una historia de una histeria conventual, y donde al final matan al cura entre las monjas. Que no puedes fijar. No,